Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo esto un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de la información. También existen en la actualidad programas denominados sistemas gestores de bases de datos, conocidos como los SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Son softwares especializados que nos facilitan la edición y el almacenamiento de la información. Las aplicaciones de las bases de datos son utilizadas principalmente en la gestión de las empresas o entidades de todo tipo, sean públicas o privadas. También en la administración y el almacenaje de información de tipo científica y experimental. Clasificación de bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras de acuerdo al contexto que se esté manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que satisfagan. Podemos clasificar las bases de datos según la variabilidad que presentan los datos o la información. Estas se clasifican en bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. Bases de datos dinámicas. Las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado, edición de información, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de base dinámica son las bases de datos que se utilizan para almacenar la información de entidades como supermercados, que constantemente hay que estar modificando la información. También podemos clasificar las bases de datos según su contenido. Según el contenido, estas se subclasifican en bases de datos bibliográficas si contienen un representante de la fuente primaria que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, la fecha de publicación, la editorial, el título, la edición de una determinada publicación, entre otras. También se clasifican en bases de datos de texto completo. Son bases de datos de texto completo porque almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Directorios. Un ejemplo de base de datos de directorios son las guías telefónicas en formato electrónico. Modelos de bases de datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también las podemos clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Algunos modelos con frecuencia utilizados en estos tipos de bases de datos son las bases de datos jerárquicas, las bases de datos de red, las bases de datos transaccionales, las bases de datos relacionales, las bases de datos multidimensionales y bases de datos orientadas a objetos. Las bases de datos jerárquicas, en este tipo de modelo de base de datos jerárquica, se organiza la información en forma de árbol invertido, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente utilizadas en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy comparativos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Modelo de bases de red. Este modelo, ligeramente distinto al jerárquico, se diferencia fundamentalmente en la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres,
Bases de datos transaccionales. Son bases de datos cuyo único fin es el incentivo y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general en torno del análisis de la calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y la duplicidad de información no es un problema como con las demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tiempo de conectividad a bases de datos relacionales. Bases de datos relacionales. Este es el modelo utilizado en la actualidad para representar problemas reales y administrativos de datos dinámicamente. Fue creado por Edward Frank Codd en 1970 en los laboratorios IBM en San José, California. Su idea fundamental es el uso de las relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Pese a que esta es la teoría de las bases de datos relacionales creada por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Bases de datos multidimensionales son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas como la creación de cubos OLAP.